Hoy es miércoles 22 de octubre de 2025. Estamos en el episodio 868 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema que hemos abordado para el día de hoy es la reconstrucción de los hechos en los cuales fue eliminada en combate la narcotraficante y terrorista de las FARC, identificada con el alias de Mireya, una criminal con cerca de 30 años de militancia terrorista en las FARC, que venía azotando los departamentos del Meta y el Guaviare desde hacía varios lustros, que había sido una persona de confianza del Mono Jojoy y de un terrorista poco nombrado que también llegó a ser cabecilla del bloque oriental, conocido como el médico Mauricio, y que cuando se produjo la farsa del Pacto Farsantos, ella fue una de las que se declaró firmantes de paz y a los poquitos días andaba con las cuadrillas de Iván Mordisco delinquiendo, que era lo único que sabía hacer en su vida. Acumuló tantos crímenes esta delincuente que poco a poco fue permitiendo que las fuerzas militares y la inteligencia policial y militar le fueran cerrando el cerco hasta que fue localizada en un combate, fue localizada y en un combate la eliminaron las tropas. Marcó una época de la violencia en Colombia y, por ejemplo, cuando el curita de Rux escribió su falso informe de la verdad, no mencionó para nada a todos estos experimentados terroristas que continuaron delinquiendo a pesar de haber firmado esa farsa del pacto farsantos. Pero lo peor es que el mediocre negociador que puso el señor Petro, el tal González Pozo, eh, a sabiendas que estaban bandidos como este en las cuadrillas de Mordisco, decía que dizque eran Oye, bandidos que hasta ahora se estaban conociendo. Adelante, mi coronel. ¿Me escucha, mi coronel Arcón? Sí, señor. Es que tenía cerrado el micrófono. ¿Cuál fue la participación de la narcoterrorista de las FARC, María Yanisela González Marín, alias Mirella, en los sangrientos combates de la cuarta división del ejército contra las cuadrillas del bloque oriental de las FARC en marzo de 2007 en los municipios de La Macarena y Puerto Rico Meta? Antes de entrar en materia de esta bandida, es importante que recordemos a nuestra audiencia la importancia geopolítica y geoestratégica del departamento del Guaviare y en particular de su capital, San José del Guaviare. Vemos en el mapa de superior de la izquierda una infografía y está en la infografía el mapa de Colombia, un poco pequeño, y el Guaviare ubicado en todo el centro sur del país y con tendencia al oriente. Un departamento que ocupa prácticamente el sur del Meta, el noroccidente del Baupés, de el nororiente del del Caquetá y el norte del Amazonas. Es muy fácil pasar, como lo veíamos esta semana anterior, del Guaviare al Meta o del Guaviare al Caquetá, Guainía y Amazonas, Baupés y Amazonas, con el fin de formar un triángulo allí muy poderoso de narcotráfico en una zona que es casi olvidada por el Estado colombiano, muy cerca donde funcionó la penitenciaría de la Araraquara hace unos años. Pero volviendo al departamento del Guaviare en su contexto, está al oriente de la cordillera oriental y la gran cantidad de cursos de agua que tienen origen en esa cordillera van creciendo, además de los ojos de agua que nacen en la Orinoquia colombiana, que son muchos, gracias a la cantidad de bosque que hay, y algunas serranías independientes pequeñas que hay, como la de Chiribiquete, que es la más conocida, pero hay otras eh, en la zona
y a que está bordeado por ríos grandes, este departamento, entonces tiene muchos afluentes hídricos y la selva es pródiga en cursos hidrográficos de remate, llueve muchísimo, es una de las zonas más de alta pluviosidad en el planeta. Esto ha facilitado que los narcotraficantes de las FARC hayan montado un imperio del terror basado en los cultivos de coca y que la selva per se tenga muchos cursos de agua que son como especies de carreteras clandestinas. Algunos existen permanentemente, otros aparecen y desaparecen con las lluvias y los bandidos los conocen muy bien y tienen la facilidad de moverse. Entonces, allí por esa razón está el entorno de la retaguardia estratégica, además que es como un paso obligado hacia el meta y del meta hacia Bogotá en el plan que tenían las FARC con el bloque oriental de anillar la capital de la República. E internamente el departamento está dividido únicamente en 4 municipios, no son sino 4 municipios, todos muy grandes, aunque sus áreas urbanizadas son muy pequeñas y muy quedadas del desarrollo del resto del país por falta de vías y de contacto más directo de la economía, la industria, el comercio y la tecnología y la educación y las vías, etcétera, con el resto del país. El municipio capital es San José del Guaviare, realmente su área urbana no es muy grande, pero sí alberga una buena cantidad de habitantes y es punto de paso de todo tipo de personas buenas y malas hacia las selvas donde se cultiva la coca, en los municipios, el mismo San José, en la parte rural, en el retorno que queda al sur de San José, Calamar, que es otro municipio grandísimo que queda al sur occidente de San José, y Miraflores, que queda al sur cruzando por el retorno. En términos generales, eh, una foto, una foto general e idealizada del Guaviare, si todo fuera, estuviera el ser humano respetando la naturaleza, sería esta que vemos aquí en la parte inferior derecha. Una cantidad de bosque selvático impresionante, pero como vemos ya hay muchos baches o muchas chagras que se han hecho o para ganadería intensiva o para agricultura tradicional o lo que es peor para la producción de coca o la explotación ilegal de minería. Esto es un atardecer en la zona rural de San José del Guaviare yendo hacia Caño Mosco, que es el lugar donde fue eliminada esta bandida, y estas son las aproximaciones del área urbana de San José a Caño Mosco y cada vez se ven más deforestaciones inmensas. Y al llegar a Caño Mosco, aquí vemos una de las operaciones que ha hecho el ejército tratando de localizar a todos los bandidos de las FARC y sus cómplices que depredan la selva de una manera aterradora y le prenden candela a grandes extensiones con el fin de derribar el bosque tropical causando un daño impresionante al ecosistema y a la humanidad para luego sembrarlo de coca. Y también vemos cerca al río San José, al municipio de San José del Guaviare, corrido, sobre el río Guaviare, vemos cómo han ido extendiendo estos cultivos de ganado, se alcanzan a ver las figuras pequeñitas del ganado, cómo han ido destruyendo el bosque para convertirlo en zona ganadera sin ningún control y esa alteración del ecosistema nos va a costar caro a todos los habitantes del planeta. Ahora sí, respecto a la participación de esta terrorista, en uno de los primeros hechos en que se conoce que participó es que por allá en 2007 se presentó un combate muy fuerte en los municipios de Puerto Rico y Marcarena de manera simultánea contra las cuadrillas de las FARC. Y ahí perdió la vida un teniente de nombre John Wilmar Caro Cano, perdón, el sargento segundo John Freddy Carvajal y los soldados profesionales John Bocanegra Álvarez, Belisario Gómez Zapata, Ferney Darío García, Cristian Rodríguez Montañez y Luis Fabián Orozco Huete. Y quedaron heridos el cabo segundo Osvaldo Huérfano Cabra y los soldados Roque Iván González Ibáñez, Pedro Sierra y John Freddy Loaiza. Esto fue
un combate con una cuadrilla de las que dirigía en ese tiempo el Mono Jojoy, y esta delincuente, la tal Mirella, era la que operaba como radiooperadora, era la que dirigía todas las instrucciones de los cabecillas a quienes cometieron ese asesinato, y desde luego participó en el planeamiento, en la planeación de ese crimen. Pero en el, en la reacción, las tropas eliminaron a 11 terroristas, se decomisaron 9 fusiles y una cantidad de armas. Fue un combate muy intenso. Y al revisarle el prontuario a esta tal Mireya, fue una de las primeras acciones que se conoce, pero en un estudio más profundo de su permanencia en las FARC, se establece que comenzó a delinquir desde el año 2000, más o menos, 1997 a 2000, y que también participó en los ataques terroristas a Miraflores, en el secuestro del teniente Malagón y en otros casos. Era una joyita esa mujer. Gracias, mi coronel. Igualmente, podríamos conocer cuál fue la participación de la narcoterrorista de las FARC, María Yanisela González Marín, alias Mirella, en una masacre de campesinos perpetrada por este grupo narcoterrorista contra campesinos en el área rural del municipio de San José del Guaviare en 2006. Pues que resulta que en el Guaviare, para finales de la década de 90 y comienzos del siglo XXI, se presentaron apariciones esporádicas de los terroristas de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, para disputarle no el control ideológico al Partido Comunista y su brazo armado de las FARC, sino para disputarle el negocio de la coca, porque los dirigentes de esas agrupaciones criminales de las AUC siempre les interesaba el dinero de la coca, igual que a las FARC. Eran pues, grupos narcotraficantes dedicados a hacer terrorismo. Entonces, comenzaron esos bandidos a hacer presencia esporádica y a hacer compras de coca en los emporios del Mono Jojoy. Y por esa razón, Tiro Fijo y el Mono Jojoy, que todavía estaban vivos, ese par de delincuentes, por medio de la ilustrísima senadora Sandra Ramírez, ordenaron limpieza de la zona de todo el que tuviera contacto con esos grupos o que hiciera parte de esos grupos, más llamados paramilitares. Y en ese sentido, en varias acciones fueron cometidas diferentes masacres, y una de las que más se resalta fue una cometida en el área urbana del municipio de San José, cuando bajo la dirección de esta bandida, de la tal Mirella, un grupo terrorista ingresó al área urbana de San José, sacó de las casas, de las viviendas a 4 personas y las fusiló delante de los habitantes de ese barrio. Entonces seguía acumulando fama de terrorista, de asesina, de secuestradora, de narcotraficante y de imponer a la brava la ley de las FARC en el departamento del Guaviare. ¿Cuál fue la escabrosa situación que padecían los funcionarios de la empresa Continental Gold en sus áreas de operaciones mineras? Pues como vemos, estos hechos ocurren hace ya unas 3 décadas, 2 décadas en el Guaviare, pero muchos de esos bandidos que el señor González Pozo decía que se han desmovilizado, se trasladaron bajo las cuadrillas de Mordisco, comenzó a moverlos por todo el país, y esta es otra de las eh, verdades que tampoco cuenta el curita de Rux en su supuesto informe. La verdad es cómo las FARC se comenzaron a recomponer y a enviar bandidos de diferentes cuadrillas. Entonces, de esas cuadrillas que quedaron con la herencia de Jojoy, de Mireya y del propio Mordisco, que toda la vida estuvo en esa zona, aparecieron en Antioquia, y como lo veíamos ayer, hicieron parte de esa masacre tan horripilante que se cometió contra unos geólogos, y ese entorno de terror que montó ese bandido que finalmente fue eliminado en Barbosa, Antioquia,
por parte de las tropas. Es una correlación de delincuentes pasando de una región a la otra. ¿Cuál es la relación del narcoterrorista de las FARC, María Yanisela González Marín, alias Mirella, con el asesinato del terrorista Alexander Parra en la zona de concentración de ese grupo criminal bautizada como Espacio Territorial Mariana Pérez, ocurrido en 2018? Pues resulta que llevaba muy poco de firmado el pacto Far-Santos. El narcotraficante alias Timochenko estaba estrenando curul en el Congreso y viajaba con escoltas y con una parafernalia impresionante a su tierra natal en el Quindío. Y allá le hicieron un intento de asesinato y obviamente todos los bandidos con fusil, sin fusil y sus cómplices trataron de decir que era la ultraderecha la que había intentado eliminar a este bandido y muy pronto los propios bandidos de las FARC salieron y dijeron, no, ese trabajito lo íbamos a hacer nosotros porque ese sujeto nos debe cuentas de la plata del narco. Entonces se desató una guerra y en breve comenzaron las eliminaciones de bandidos de las FARC que estaban en las zonas de que llaman las ETCR, que les toleró el señor Juan Manuel Santos. Después de ser unas zonas temporales se convirtieron en permanentes y allá en el Meta crearon una que le pusieron el nombre de la terrorista Mariana Pérez, que como vimos hace ya unos cuantos episodios aquí, era una de las dirigentes de las FARC que participó en la farsa de los diálogos con Pastrana en el Caguán. Entonces, en ese espacio territorial andaba este bandido que vemos en la foto, el tal Alexander Parra, que fue uno de los escoltas directos de Tiro Fijo. Y producto del pacto Far Santos, este criminal que tenía un prontuario igual al del Mono Boy, o el de Timochenko, o el de Pastor Alape, de todos esos criminales, o de la mismísima concubina de Tiro Fijo, había asesinado mucha gente, terminó convertido en el rey de la ecología. Y el mandacayá de la región iba y venía, se reunía con autoridades, organizó con los terroristas del partido de las FARC la lista de candidatos que iban a ir a los consejos municipales de los municipios del Meta y el Guaviare, y los medios de comunicación ya no lo llamaban el terrorista Alexander Parra, sino el líder ambiental. Y era toda una figura, pero ya la señora, alias Mirella, andaba en la zona buscando a los bandidos que habían estado en las agrupaciones antes del pacto, Far Santos, para volverlos a incorporar. Y eh, había mucho contacto directo de este bandido, el tal Parra, con el Zarco Aldínever, que como sabemos, hace poco lo eliminaron en Venezuela para callarlo y ocultar la relación del régimen de Maduro con el asesinato del doctor Uribe Turbay. En ese tiempo, el tal Aldínever andaba por medio de estos bandidos de Mordisco y de la tal Mirella reclutando gente nuevamente para las FARC y fue a esa zona de territorial a reclutar bandidos de los que antes habían estado con ellos. Entonces, este delincuente, el tal Libardo, entró en pelea con Alexander Parra, entró en pelea con ellos. Se supone que no era porque estuviera en ningún proceso de paz transparente, sino por el problema de la coca, por eso es que se matan los bandidos. Y fue el primer firmante de paz, como lo llaman ellos, que lo asesinaron sus mismos cómplices, sus mismos compañeros. Y generó todo un debate y hasta la ONU salió a defenderlo. Nunca la ONU, ni nadie, ni los medios de comunicación defienden cuando estos criminales asesinan a una persona de la comunidad o a un soldado o a un policía, pero el día que los mismas FARC asesinaron a este bandido, hasta el delegado del alto comisionado de la ONU aquí en Colombia exigió que el gobierno nacional fuera a proteger a estos criminales porque era que los iban a asesinar a todos, como si olvidara el señor de la ONU que a lo largo de su estela terrorista
estos bandidos habían dejado una gran cantidad de enemigos y que ahora por el negocio de la coca se iban a matar entre ellos. Sigamos. ¿Qué relación tenía la narcoterrorista alias ¿Qué Mireya? relación tenía la... ¿Qué pasó? Siga, Ortiz. Adelante, ¿Qué Vicente. relación tenía la narcoterrorista alias Mireya con las mafias del narcotráfico dedicadas a deforestar amplias zonas selváticas del Guaviare con el fin de plantar cultivos de coca? Pues que un año antes de ser eliminada esta terrorista, vimos aquí en la foto cómo estaba afectada la zona boscosa de Caño Mosco al oriente del municipio de San José Guaviare. Entonces las tropas del ejército recibieron también la misión de actuar contra los deforestadores y ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En una operación conjunta de la policía y el ejército fueron capturados 5 bandidos, entre ellos el escolta personal de la tal Mireya, que estaban derribando monte a diestra y siniestra con el fin de sembrarlo de coca en toda la zona de Caño Mosco. Eh, la noticia pues, fue publicada simplemente por los medios de comunicación como la captura de unos delincuentes que estaban derribando bosque, porque como estábamos en el cuento de la paz y la paz total del señor Santos, y entre tanto el país estaba enmarañado con la, entre comillas, protesta social, o mejor dicho, terrorismo urbano del Partido Comunista y sus brazos armados y desarmados. Entonces la noticia pasó así como de agache, era que habían capturado a 5 bandidos que estaban depredando la selva, pero en realidad se trataba de la cuadrilla dirigida por la tal Mireya para aumentar los ingresos del negocio de la coca de Iván Mordisco y de todas las supuestas disidencias de las FARC que hasta ese momento no se habían partido en dos, sino que estaban en un solo bloque. Muy bien, entonces podríamos ver cómo reconstruyeron los reportes del Diario del Caribe los hechos relacionados con la muerte en combate de la narcoterrorista de la FARC, Mara Gisanela González Marín, alias Mireya, en la vereda Caño Mosco, área rural del municipio de San José del Guaviare, en mayo del 2020. Bueno, pasados más o menos 7 meses de los hechos en que se le capturaron parte de los bandidos de su cuadrilla que estaban deforestando el Guaviare para sembrar coca con destino al cartel de los soles y a las FARC, eh, ocurrió la exitosa operación de la Brigada 22 de Selva del Ejército Colombiano y las tropas en un combate muy fuerte dieron de baja a esta terrorista y capturaron otros 2 bandidos, uno de ellos herido. Publicaron la foto en el diario El Caribe. Como se ve, era un sujeto de apariencia indígena, tenía ya 38, 39 años de edad, llevaba más de 20 en los terroristas de las FARC, había entrado desde niña y había hecho toda su carrera igual que la concubina de Tiro Vivo, al lado de los cabecillas, planeando y cometiendo delitos y siendo la encargada de transmitir todas las instrucciones a los terroristas bajo su nivel. Le agregaron allí que se le ha causado un golpe importante a la cuadrilla primera de las FARC dirigida por Iván Mordisco, que en la guerrilla se le conocía con los alias de Naidí o Mireya, que ya estaba encargada directamente de dirigir toda una comisión grande de más de 40 bandidos y tenía el control financiero de toda esa estructura armada que fue la misma que tuvo secuestrados a los estadounidenses y que fue la misma que fue blanco de la operación Jaque. Pero fue una cuadrilla que en su momento llegó a tener hasta 350 terroristas. Esta bandida era una de las jefes de una de esas comisiones, o sea que también participó en la tortura que le hicieron a los secuestrados que fueron liberados después en la operación Jaque. Esta bandida también
eh, había dirigido una gran red de control en la población civil que llamaban los equipos de inteligencia. En el combate cayó herido un terrorista que se reconocía con el alias de Nelson, quien era el escolta personal de ella, y los soldados lo alcanzaron a salvar a ese bandido, lo curaron y lo llevaron detenido para el batallón de Selva. Probablemente hoy Petro lo tiene de director del bienestar familiar allá en el Guaviare. Nada de raro sería. Y también se entregó otro bandido que le decían Elkin, que en medio del combate se rindió ante las tropas. Eh, la primera información que se publicó es que gran parte de la época en que militó en las FARC, esta delincuente había sido una de las operadoras de radio de las cuadrillas del bloque oriental. Fue lo primero que se publicó. Pero luego ya se le agregó que desde que ha tomado el control de las cuadrillas de las FARC en la nueva etapa después de la firma del Pacto FARC-Santos, eh, el terrorista Iván Mordisco, ella era una de las personas de confianza y dan los sitios donde más se le había visto, la vereda Tomachipán, en Golondrina, en La Paz, La Lindosa, Nueva York, donde estuvimos hablando de unos combates hace poco, en Cañoflor, La Cañera, Moscú, Kuwait, Caño Macucito y Puerto Nigua, entre otros puntos rurales de San José del Guaviare. Como se infiere, se movía muchísimo entre el área rural de San José y el área urbana, y de allí salía a Villavicencio y a otras partes del país, y se movía cumpliéndole órdenes a Iván Mordisco en diferentes regiones de Colombia. ¿Cuál era la responsabilidad de esta delincuente en lo relacionado con el reclutamiento de menores para las cuadrillas de alias Iván Mordisco en la zona? Pues recordemos que Iván Mordisco fue dirigente de la cuadrilla uno de la primera cuadrilla de las FARC, desde cuando fueron capturados César y Gafas en la Operación Jaque. Ahí Iván Mordisco comenzó a crecer en preponderancia, habida cuenta que era un bandido de plena confianza del Mono Jojoy. Y cuando se produce la farsa de los diálogos de Cuba y la supuesta desmovilización de las FARC, Gentil Duarte, que era el jefe directo de esa cuadrilla, o sea, el que le heredó la- el mando de esa cuadrilla a César, porque César fue capturado en la Operación Jaque, se rebeló, esta vez ya contra los diálogos de paz, y con Mordisco encabezaron la supuesta disidencia, y a partir de ahí, pues continuaron el reclutamiento, en particular de jóvenes, porque se dieron cuenta que ya era imposible reclutar personas de más de 20 años, muy difícil. En cambio, muchachos de 10, 12, 13, 14 años, era fácil engañarlos. Y como ya hemos visto aquí en emisiones anteriores, hasta con 5.000 pesos los engañaban para llevárselos para el monte. A esta bandida, en la cuadrilla primera de las FARC, que Mordisco la consideró como la base para realimentar las demás cuadrillas con terroristas, la encargaron de ser la que filtraba a los menores de edad y los iba distribuyendo tanto para su propia cuadrilla como para las demás, y así los iban destinando a distintas partes, tanto del Guaviare como del país. Ese encargo también tenía esta delincuente, hemos dicho, similar a la concubina de tiro fijo, responsabilidades que solo se las dan a personas de mucha confianza de los cabecillas. ¿Qué agregó la cadena Caracol Radio acerca de la muerte en combate de la narcoterrorista de la FARC María Yanisela González Marín, alias Mirella, en la vereda Caño Mosco, área rural del municipio de San José del Guaviare, en mayo del 2020? A grandes rasgos, la cadena Caracol reconstruyó los hechos, los ilustró en la página web con una foto de unos terroristas de los que son disque firmantes del Pacto de Paz, que eran menores de edad y los fotografiaron por la espalda durante ese proceso. Y también resaltó que la primera cuadrilla de las FARC a la que pertenecía esta bandida venía en franco crecimiento de su accionar delictivo contra Colombia y que estaba directamente
orientada por el cabecilla alias Iván Mordisco, que hasta ese momento en el país no era tan conocido como lo es ahora. A grandes rasgos, eso fue lo que informó la cadena Caracol. Y coronel, ¿hubo más datos respecto a las bajas de alias Mireya en los medios de comunicación de la región de la Orinoquía? Sí, mi coronel, hay un periódico local, un diario local, que es tanto virtual como impreso, pues más virtual que impreso, que fue mucho más gráfico, mucho más informativo en los hechos. Y por ejemplo, en su titular principal escribió Ejército neutraliza a alias Mireya Onaidí en el Guaviare y presenta la foto en la sede de la Brigada 22, donde está en un atril a mano derecha mirando la foto de frente todo el prontuario delictivo de esta criminal con varias fotos. En el centro de la foto está eh, una combinación de soldados con la Policía Nacional y tienen a un bandido que posa de espaldas, que está esposado, que es el tal Nelson, el tal Elkin, perdón, que se entregó en medio del combate. Y a renglón seguido hace una breve descripción de lo que ocurrió y presenta la foto en el momento en que ya dentro de las instalaciones de las fuerzas militares en San José del Guaviare es trasladado en una camilla hacia el dispensario del batallón París el terrorista alias Nelson, quien resultó herido para que se le diera la atención médica correspondiente. De igual manera presenta la foto del general Antonio María Beltrán Díaz cuando le estaba explicando a las autoridades de la zona y a los medios de comunicación en la sede de la unidad operativa que dio de baja este bandido, todo lo que aparecía en los informes de inteligencia relacionado con esta bandida, el diagrama o el esquema de cómo se hizo la operación, el resumen de todos los últimos hechos en que estaba relacionada esta terrorista, un informe sucinto de cómo se ha conseguido la información de inteligencia y se había procesado para llegar a localizarla y cómo esta delincuente estaba relacionada con la organización de lo que ya hablábamos hace un poco, de las estructuras de inteligencia dentro de la población civil, que ellos lo llaman organización de masas, para fortalecer las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino, la relacionaba con el reclutamiento de más de 300 menores de edad en la zona y cómo estaba ejerciendo un control sobre las cuadrillas que se expandían sobre el río Inírida para aumentar tanto la producción como el control del comercio de la coca. Eh, También tenían cifras, allí en esta información, el general Beltrán presentó cifras de la cantidad de dinero que le había conseguido esta delincuente después de la firma del pacto FARC-Santos a las estructuras de Iván Mordisco, de acuerdo con los informes que se iban consiguiendo por el trabajo de inteligencia. O sea, en síntesis, el reporte que dio este diario de la Orinoquía fue mucho más amplio que el que dieron los medios de cobertura nacional. ¿Cuál fue la suerte de alias el indio Ronald, quien quedó encargado de esa cuadrilla después de la muerte de alias Mireya y la captura del médico personal de alias Iván Mordisco? Es que antes de la captura del indio Ronald ocurrió otra operación importante y es que las fuerzas militares dieron de baja a cinco, perdón, capturaron a 5 terroristas muy cercanos a Mordisco. Y uno de esos capturados es el que vemos aquí en la foto, eh, que es un sujeto que era especialista, o las FARC lo han entrenado como enfermero, y en el grupo terrorista lo llamaban el médico, y era el médico personal de Iván Mordisco, y fue capturado entre los 5, como se notan al lado derecho, eh, varias fotos de delincuentes que cayeron en esa operación. Este delincuente era conocido como alias David o el médico y el nombre propio es Dixon Andrés Espinosa.
Cuando lo capturaron, pues los cogieron con las manos en la masa a los 5 terroristas. No le quedó otra opción que confesar que sí, que él era el médico personal de este bandido. Eh, Ahí reafirmó algo que en el gobierno de Duque se cometió el error, el gobierno de Duque y el propio Duque salió en los medios de comunicación y dijo que Iván Mordisco había muerto en un bombardeo y hasta los medios internacionales lo dieron por cierto y se especuló que eso era un golpe importantísimo para las cuadrillas. Pero aquí este delincuente salió y aclaró que no, que Mordisco estaba vivo y que él era el médico personal de él, que no había muerto. Y además que los otros 4 bandidos, entre ellos una mujer, eran miembros de las estructuras clandestinas de las FARC y tenían una cantidad de actividades que desarrollar. Lo que nunca quiso reconocer él, pero estaba demostrado en los documentos de inteligencia, es que ante la pérdida de la tal Mireya, Mordisco lo había nombrado a ese bandido, el tal médico, de responsable de todas las acciones que antes hacía Mireya. Eh, Entre los que cayeron con él estaba Johnny el Boyaco y Lorena, que era una de las concubinas de Iván Mordisco. Y contó este bandido que él había estado en la zona territorial Mariana Pérez cuando se hizo el proceso de desmovilización, que conocía muy de cerca al tal Parra, al bandido ese que eliminaron, y allí confirmó que la que había ordenado asesinarlo había sido la tal Mireya. Obviamente no dijo que él había participado en ese crimen, pero se infiere que él fue uno de los que participó en el asesinato del tal Parra, porque estuvo mucho tiempo con él ahí en esa zona territorial. Sin embargo, no lo confesó. Y luego de la captura de este bandido, eh, en otra operación muy cerca, se estaba buscando a quien lo reemplazó, que ya se sabía que era el indio Ronald. Entonces la Policía Nacional venía haciendo una cantidad de seguimientos hasta que en una carretera de esas destapadas que hay en la zona selvática o semiselvática, en un vehículo se movían varios bandidos que no tenían identificación. Entonces cuando la policía les dijo que quedaban capturados por sospecha de que eran miembros de las FARC, el indio Ronald se identificó que él era Ronald, que había quedado encargado de las cuadrillas de mordisco en esa zona y les ofreció 175 millones de pesos que llevaba a los policías, pero obviamente los policías no le recibieron el dinero y lo entregaron ante la justicia con el prontuario que ya tenía y con el señalamiento de haber intentado sobornar a los policías para poder escapar. De esa manera, en un lapso de menos de un año, fueron desarticulados 3 niveles de dirección de las cuadrillas de mordisco en el Guaviare. Como se nota, y lo hemos dicho aquí, cuando hay la voluntad de parte del gobierno y el suministro de los medios y los equipos para que las fuerzas militares cumplan con su tarea, se cumple. El gran problema comienza en la justicia y en la política, porque en la justicia siempre aparecen en la forma de cómo los dejan libres y no cómo los condenan. Y en la política, cómo hacen pactos de paz con estos bandidos y cómo les conectan todos sus delitos, más con la cercanía que tienen con el narcotráfico, ya comienzan a verse otros intereses. ¿Cuál fue la venganza de alias Iván Mordisco contra sus adversarios a quienes indicó de ser responsables de la muerte de alias Mireya y las capturas de alias el médico y luego la del indio Ronald? Pues que un mes después de la captura del indio Ronald, eh, aparecieron asesinados en la vereda Guarandayes del municipio de San José del Guaviare 3 personas. Y la policía del Guaviare, un coronel de nombre Camilo Torres, que era el comandante de esa agrupación, produjo un comunicado de prensa en lo que dijo que un sitio conocido como Guarupayas se encontraron 3 cadáveres y se recolectaron elementos probatorios de la zona. Ese hecho ocurrió el mismo día que la unidad de víctimas que se fortaleció con el pacto Farsantos estaba haciendo
la celebración del Día de los Derechos Humanos en San José del Guaviare, y ahí estaban reunidas pues, dirigentes comunitarios eh, de la zona, hablando de los derechos humanos y las víctimas y todo ese show que además todos buscan es que el gobierno nacional les sitúe dineros para desviarlos. Eh, Dicen que, o se dijo en ese momento, que había un grupo de las FARC que lo conocían como las charras allí, por los charras, dependientes de Iván Mordisco, que han hecho eso. Con el paso del tiempo se estableció que era la venganza de Iván Mordisco contra quienes consideraba delatores y responsables de que hubieran caído el indio, el tal médico y la tal Mirella. A esos los responsabilizaron de ser los delatores y por eso los asesinaron. ¿Cómo se desató la violenta pugna entre las cuadrillas de las FARC de alias Iván Mordisco y y contra las de alias Calarcá Córdoba por el control del narcotráfico en en el Guaviare a comienzos del 2025? Pues resulta que durante el gobierno de Duque se fue evidenciando que el sector de la segunda Marquetalia se alineó directamente con la narcodictadura de Venezuela y que el sector de Calarcá se alió también, se unió más a la narcodictadura de Venezuela. Entonces Iván Mordisco, que se consideraba a sí mismo el verdadero líder de todas esas disidencias, de todas supuestas disidencias, entró en guerra directa con Calarcá y con la segunda Marquetalia y con el ELN. A comienzos del 2025 sucedió en el Catatumbo la masacre que perpetró el ELN contra unos bandidos de Iván Mordisco. Entonces, la venganza se desató en el Guaviare de Mordisco contra Calarcá, a quien señaló de ser cómplice directo del ELN y de la narcodictadura de Venezuela. Y además porque el ELN ya estaba comenzando a abrir zona, así como lo intentaron y lo vimos ahora, lo intentaron los mal llamados paramilitares en su momento. El ELN pretendió meterse a la zona del Guaviare, donde Mordisco es Dios y ley, y una de las que le hacía esa figura de Dios y ley a Mordisco pues era la tal Mireya, y después el médico, y después el otro bandido, el tal Ronald. Entonces Mordisco directamente ordenó que se localizara a los bandidos de las FARC de tal Caracá y se les diera plomo. Recordemos que como consecuencia de esa pugna había una tropa cuidando a unos bandidos de las FARC que están en una zona transitoria que se convirtió en permanente, y cuando se produjo el relevo, ya los que venían de regreso de haber cuidado a esos bandidos fueron emboscados por el tal Calarcá, quien dijo que qué pena que se había equivocado, pero que los había confundido con hombres de Mordisco. Eh, y también por esos días fue muy sonada la noticia de que cerca a Caño Mosco, donde cayó la tal Mireya, se encontraron unas fosas con varios cadáveres, y que fue el propio Mordisco el que mandó decirle a las autoridades: y ahí están unos cadáveres, vengan a recogerlos. Eso producto de toda esta matazón que se ha generado allá, que es interminable, y el señor González Pozo diciendo es que hasta ahora se estaban conociendo. Triste realidad, mi coronel. Con reverencia, rindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de cientos de colombianos asesinados por las cuadrillas narcoterroristas del Partido Comunista y sus cómplices, principalmente las FARC, durante 6 décadas de terrorismo comunista contra Colombia.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en contexto y en detalles hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos, y luego de reiterados engaños a la buena fe de quienes creen sus farsas de paz, y en este caso con hechos puntuales de la violencia de las supuestas disidencias de las FARC? Al colocar sobre la mesa todos los elementos de juicio respecto a esta duda, pues lo único que se hace es profundizar en la misma duda y agregarle más dudas y más preguntas. ¿Por qué? Porque el señor Petro habla de una paz total que es etérea, espumosa, vaporosa e incierta, y además lleva a unos niveles de idealismo que rayan con la mentira total. Al mismo tiempo, al mirar lo que piensan las FARC de Mordisco, es que hay un control total del narcotráfico, hay una pugnacidad por el control territorial para ejercer la coacción contra la población civil, hay una intención directa de entrar en la muerte contra todo el que esté en contra de ellos, hay una experiencia acumulada por los terroristas que integraban las FARC de Timochenko y los demás bandidos, que ahora son honorables congresistas, y hay una tendencia marcada a la mentira. Y vimos que lo del señor Petro tiende hacia la mentira y las FARC tienden hacia la mentira. Cuando los dos que están supuestamente buscando la paz están mintiendo, pues no va a haber ninguna paz, ni con este del gobierno ni con ningún otro. Por ende, a esos delincuentes no queda sino un solo camino, que es combatirlos. Pero al mismo tiempo se resalta otra cosa, y es que, según Iván Mordisco, él le suministró dinero a la campaña de Petro y en ese tiempo sí los llamaba amigos, y ahora que está en el poder los llama traquetos y los persigue. Entonces, mientras persista también esa duda razonable acerca de esa realidad, pues menos va a haber posibilidades de que se produzca ningún acuerdo de paz. Sigamos con el comentario, mi coronel. Gracias, mi coronel. Conclusiones analíticas por el señor coronel Ramiro Saldaña Mezquita. Objetivo, Colombia. Era su nombre de pila María González, conocida como el alias de Mireya o Naidí, con una amplia trayectoria delictiva discreta, que mostramos en el presente episodio de la memoria histórica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hasta aquí todo es normal, es decir, el que haya caído en combate por acción de nuestras fuerzas militares y de policía, en tiempo, modo y lugar descritos a lo largo de este episodio, cómo se han neutralizado estos terroristas, así como el tratado en el día de ayer en donde fue abatido Ricardo Ayala, conocido por el alias de Cabullo, también perteneciente al grupo terrorista de las FARC, y otros tantos. Pues resulta normal. Lo que no es normal es que muchos terroristas de esta calaña hayan sido llamados a implementar el llamado proceso de paz, que no fue el caso de esta terrorista, pero sí el de Cabullo. Proceso de paz que no tuvo sino el nombre, porque a partir de ese confuso entresijo, el único resultado fue el incremento de la violencia en Colombia. Pues a decir verdad, no podía esperarse otro resultado, dado que en ese engendro hubo de todo: engaño, perfidia, mentira, contubernios, consejas, en fin, una orgía de desafueros y bacanales, como aquellos espectáculos que vimos en los noticieros en donde los delegados de la ONU, que vinieron dizque a observar y avalar este espúreo proceso de diálogos de paz entre el gobierno del señor Santos y la guerrilla de las FARC, resultaron tomando y bailando y quién sabe qué más, con los narcoguerrilleras, haciendo creer que ello hacía parte de una convivencia pacífica. Un verdadero asqueante y vergonzoso desastre, que terminó en el consabido desconocimiento de la decisión del pueblo
cuando le dijo que no a ese nefasto proceso de paz en el referendo del 2 de octubre del 2016, llevándose por delante la norma superior que rige nuestro destino democrático y nuestros códigos penal y de procedimiento. No es normal también que sin ningún argumento o con argumentos liliputienses, no sé extraídos de dónde, pero especialmente por no ajustarse a la verdad ni a la realidad fáctica, se sigue hablando de las extintas o disidencias FARC, de ese grupo criminal, a sabiendas de que esa hidra ya no tiene cabezas armadas, ya tiene 3 cabezas armadas, y sin contar las desarmadas, que siguen arrasando y llevándose al país a la ruina desde el Congreso Nacional. Mientras la clase política o los partidos políticos miran para otro lado, las Fuerzas Armadas combaten con denodado valor y patriotismo, hasta entregar sus vidas como a diario lo vemos. Es uno de los objetivos de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación de velar ad honorem la verdad histórica de la violencia en Colombia. Episodios consignados en la página de la Fundación de Internet, los que también se difunden por diferentes aplicaciones como YouTube y Facebook, para que estos crímenes hagan parte de toda la historia universal para hoy, mañana y siempre. Mi reflexión, gracias y feliz día. Coronel Ramiro Saldaña. Muchas gracias, mi coronel, por leer el comentario de mi coronel Saldaña, que es muy atinado porque nos aterriza en cuanto a toda la estructura del estratagema con el argumento de que se dividieron las FARC, cuando eso no es cierto, como está probado con los hechos, y que lo que hay es un negocio maquiavélico de terror, de violencia, de narcotráfico, de minería ilegal y de descomposición política que tolera que esto perviva. Esta noche continuaremos con actividades académicas de análisis tendientes a estructurar mentalidades de estrategas con visión de estadistas. A todos les deseamos un feliz día, que Dios nos acompañe y nos bendiga siempre. Un feliz día.